Máscara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Son fragmentos en los que podemos ver cómo diversas personas a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro, por tanto, es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Por eso es tan recomendable su lectura. Y seguimos con el asunto que nos ocupa. Dentro de unos meses se cumplirán 15 años de la aprobación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que entró en vigor el 28 de diciembre del año 2004. La aprobación de esta ley supuso la regulación de un tratamiento diferenciado para las mujeres víctimas de maltrato en el entorno familiar por parte de sus parejas o exparejas hombres en relación con el resto de víctimas del ámbito doméstico. Se incrementaban las penas en caso de lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones leves cuando los cometieran hombres contra sus parejas o exparejas, tal y como recogía ya el artículo 153.1 del Código Penal. De violencia doméstica pasábamos a violencia de género. Ya en el momento de su debate, la ley cosechó críticas, incluso desde el propio Consejo General del Poder Judicial, que en su dictamen planteaba dudas de constitucionalidad por la creación de nuevos tipos penales en los que el sujeto activo siempre era el hombre y el pasivo la mujer. El Consejo de Estado avaló la constitucionalidad de la discriminación positiva en el ámbito penal. La oposición dijo que era una mala ley porque excluía a los mayores, a los hombres, a los niños o a los homosexuales, y pedía que todas las víctimas de violencia de género estuvieran incluidas en esta ley. Ahora, 15 años más tarde, ha llegado el momento de hacer balance. Nos preguntamos, ¿ha sido efectiva la ley de violencia de género? ¿Se han reducido los casos? Tenemos comunicación con María Boado Olavarrieta. Ella es la fiscal delegada de Violencia de Género de Burgos y la coordinadora de las Fiscalías de Violencia de Género de Castilla y León. María Boado, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. María, se cumplen ahora 15 años de esa ley que permitió la creación de fiscalías como la que usted dirige. ¿Cuál es el balance que podemos hacer? ¿Ha sido efectiva la ley? Bueno, fue una ley basada en un pacto de Estado previo y desde luego fue un avance, entiendo, y un acierto de cara a que desde ese momento, pues efectivamente nos pusimos en marcha y la evolución en cuanto a que todos los que trabajamos en este ámbito hemos estado aprendiendo a veces de nuestros propios errores y desde luego yo tengo que dar una imagen de una evolución positiva en el tratamiento del problema, sin perjuicio de que el problema siga ahí y que los números sigan siendo verdaderamente escandalosos. Y en este constante aprendizaje hemos tenido una constante renovación de la ley a lo largo de estos 15 años. ¿Qué cosas quedan todavía por mejorar? Pues quedan flecos todavía. Por ejemplo, ahora nos encontramos con el problema de la violencia de género que se ejerce a través de las redes sociales. Ahí se ha avanzado en la elaboración de nuevos tipos penales, pero todavía quedan ámbitos destipificados, es decir, que quedan todavía figuras atípicas donde por ahí se nos pueden colar delitos que todavía no están recogidos como tales en el Código Penal. Nos queda también en el ámbito del procedimiento penal revisar de nuevo la dispensa del 416 que permite a la víctima no declarar contra su agresor. Eso en el ámbito, por ejemplo, legislativo, entre otras muchas cosas, pero luego en el ámbito de los medios, pues a pesar del ambicioso pacto de Estado que recientemente se aprobó, pues realmente todavía nos encontramos con juzgados donde se tiene que meter a las víctimas de violencia de género en la sala de la fotocopiadora porque no tenemos un lugar donde evitar la confrontación con el agresor. No es en todos los casos, evidentemente, pero en muchos juzgados pues todavía falta o hay una absoluta falta de medios materiales. Ha mencionado usted el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, justamente la que permite a una mujer no tener que declarar contra su marido. Esa ley y ese acogimiento a derecho ha sido en muchos casos causa principal de sobreseimientos y absoluciones, ¿no? Sí, efectivamente. En muchos casos diríamos que es la principal causa de sobreseimiento del procedimiento si la víctima se acoge en él en la fase previa, en la fase de instrucción, y en el caso de que se acoja en ella, a esta dispensa, al 416, en el acto del juicio oral,
pues es la mayor causa, digamos, de las sentencias absolutorias. Efectivamente, si la víctima no declara, la jurisprudencia del Tribunal Supremo nos dice que los testigos referenciales, es decir, aquellos que no han visto los hechos y que simplemente los conocen por referencia de la propia víctima, carecen de relevancia alguna y una sentencia no puede basarse en dichos testigos referenciales. Por lo tanto, nos quedamos muchas veces sin prueba y, evidentemente, pues genera sentencias de carácter absolutorio sin perjuicio de que hay indicios de la comisión de delito. Recientemente hemos tenido casos como el de Diana Kerr o el de Laura Luelmo, en los que no era aplicable la ley, puesto que la agresión no se producía en el ámbito de la pareja o expareja. Sin embargo, deberíamos hacer que fuera aplicable en aplicación del Convenio de Estambul, ¿no? Efectivamente, el Convenio de Estambul considera violencia de género a cualquier acto de violencia física, psíquica, psicológica, etcétera, que se ejerza contra la mujer por el hecho de serlo. La legislación española no está en ese mismo discurso. En este momento, como tú muy bien has dicho, Javier, la violencia de género es exclusiva en las relaciones de pareja, en la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer, pero evidentemente nosotros hemos ratificado el Convenio de Estambul y la legislación tiene que ir en el cauce de cumplir los parámetros establecidos en el Convenio de Estambul. De hecho, lo que se recogía en el Pacto de Estado iba por esa línea, el de ampliar la violencia de género a otros tipos de violencia, como pueda ser el acoso laboral contra la mujer, las agresiones sexuales contra la mujer, las ablaciones femeninas, etcétera, aunque se realicen al margen de la relación familiar o la relación de pareja. Señora fiscal, la ley es la ley y los ciudadanos la tenemos que acatar y respetar aunque no la comprendamos. Se lo pregunto porque, por ejemplo, una sentencia muy mediática, la de La Manada, fue por abusos y no por agresión. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, Javier, yo te tengo que decir que como jurista tengo que ser muy escrupulosa en mis opiniones. Entonces, no puedo valorar un procedimiento que yo no conozco más que a través de vosotros, a través de los medios de comunicación. Yo no he visto la prueba de ese procedimiento y, por lo tanto, me resulta difícil hacer una valoración, por ejemplo, de esa sentencia o de esa resolución judicial. Sí que es cierto que se está revisando por un grupo de expertos el tema de las agresiones sexuales, de los delitos contra la indemnidad sexual, y que una de las cosas o uno de los criterios que se está siguiendo es revisar el concepto de violencia, porque efectivamente violencia no solo es una violencia física, sino que una intimidación o un abuso de superioridad o una situación de prevalimiento puede ser considerado como violencia, pero eso nos lo tiene que decir la ley, ¿eh? Hay quien piensa, señora fiscal, que la ley es injusta porque en cierto modo hurta a los hombres de su derecho a la presunción de inocencia. Justamente ustedes en las fiscalías de violencia de género tienen que ser, me imagino, especialmente cuidadosos a la hora de determinar las circunstancias de cada caso. Bueno, por supuesto. Lo que yo tengo que decir es que, desde luego, en las fiscalías y en los juzgados de violencia de género se utilizan parámetros legislativos y jurisprudenciales. Entonces, nosotros nos basamos escrupulosamente en la ley y en la jurisprudencia. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, y es en razón de lo que estás diciendo, Javier, muchas veces tenemos la declaración de una mujer y la declaración de un hombre. Y en ese momento, en ese primer momento de la instrucción, donde, por ejemplo, tenemos que dar una orden de protección, no tenemos ningún dato más aparte de las declaraciones contradictorias de uno y otro. ¿Y ahí qué entra en juego? Pues entra en juego la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que nos dice que la declaración de la víctima por sí misma es suficiente como prueba de cargo en ese momento inicial y sin perjuicio de la investigación que se realice a posteriori, siempre que no haya o no se vea en esa declaración ánimos espúreos o elementos corroboradores o contradictorios a su declaración. Entonces, muchas veces con esas dos declaraciones contradictorias y en base a dicha jurisprudencia, pues nosotros tenemos que adoptar una decisión que, evidentemente, no teniendo más datos que esas dos, pues es el acordar, por ejemplo, la orden de protección e imputar o iniciar un procedimiento contra la persona denunciada. Doña María, pregunta delicada. ¿Hay Sí. denuncias falsas? ¿Hay algunas mujeres que se aprovechan de esa ventaja que les otorga la ley? A ver, las mismas estadísticas de la Fiscalía General del Estado en esta materia dicen que hay un número, o sea, no niegan la existencia de dichas denuncias. Evidentemente que las hay, pero sí que es cierto que es un número tan reducido en relación con el número de denuncias en la que sí existen unos verdaderos indicios delictivos, que nadie puede excusarse en la existencia de esas denuncias.
para actuar o ir en contra de lo que es una lucha contra la violencia de género. La libertad sexual y la diversidad sexual hace que se presenten algunas complicaciones, supongo, a la ley de violencia de género. ¿Qué pasará en agresiones entre homosexuales, entre lesbianas, entre situaciones que a lo mejor hasta ahora no estaban contempladas? Bueno, evidentemente las agresiones que se realizan entre dos mujeres que tienen una relación afectiva es una relación de mujer a mujer y por lo tanto no está integrada en la violencia de género. Y lo mismo ocurre con una relación entre dos hombres, es así. Que si algún día se integre esto dentro de la violencia de género por ser una relación afectiva en el ámbito de pareja, pues no lo sé. En este momento realmente no están incluidas en la ley de violencia de género, pero no significa que no estén penalizadas, simplemente esas agresiones se consideran hechos de violencia doméstica. Pues le voy a complicar todavía más el asunto. ¿Qué pasa si Vale. son transexuales? Sí, los transexuales. Bueno, pues ahí el criterio establecido en este momento es que no hace falta que esté, por ejemplo, una mujer transexual. No hace falta que esté registrada en el registro civil con un nombre de mujer. Es decir, no es necesario un reconocimiento registral de que tiene la condición de mujer. Sí que tiene que haber unos factores físicos que a veces son analizados por el propio médico forense que nos indiquen que esa transexual efectivamente es mujer, es decir, porque ha habido un cambio de sexo. El avance a lo mejor puede estar en el hecho de que el pensamiento o el sentimiento sexual de esa mujer todavía no se haya consolidado en una sexualidad femenina completa. Ahí es donde podemos tener problemas de localización en violencia de género o en violencia doméstica. Dígame, ¿son eficaces las medidas de protección? Son eficaces, desde luego, en muchos casos. Y además es que las medidas de protección no solo son las órdenes de protección, está, por supuesto, la de prisión, que se adopta en más casos de los que parece, y luego están los dispositivos electrónicos geolocalizadores que también utilizamos. Son eficaces, pero tampoco puede negarse, y se ve en las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, que se producen quebrantamientos de dichas órdenes. Es algo, el delito de quebrantamiento está ahí porque se produce. Entonces, realmente, aunque hay una eficacia, también hay un cierto nivel de agresores a los que la orden de protección les resulta absolutamente indiferente. Es lamentable, pero es así, los quebrantamientos existen. Ajá. Y confiéseme una cosa, ¿no se nos está yendo un poco de las manos la ideología de género condenando el piropo, la galantería y cosas por el estilo? Bueno, yo creo ahí, yo por lo menos considero que hay a veces una confusión entre lo que es la galantería, que a mí jamás en la vida me ha molestado, hablo ya como persona y como mujer, ya no como fiscal. Hablando ya como fiscal, yo creo que se confunde a veces la galantería, muy española y que a nadie a mí por lo menos no me ofende, con lo que puede ser una vejación injusta o una proposición sexual impropia que se ha realizado una mujer en la calle, donde entra ya en el ámbito sexual o en el ámbito, pues no ya de la grosería, sino más allá, es decir, lo que se considera un delito de vejación injusta, que se recoge además y está tipificado, es un 173.4 del Código Penal. Entonces creo que hay que hacer una distinción entre lo que es un piropo galante y lo que puede ser una vejación injusta, que creo que todos me están entendiendo lo que es una cosa y lo que es otra. Sí, creo que debería estar bastante claro. Doña María Boado, usted que convive todos los días con este tipo de casos, ¿qué percepción tiene? ¿Hemos mejorado en los últimos 15 años en estos aspectos? ¿Hemos empeorado? Bueno, yo creo que, como he dicho, los técnicos que trabajamos en este ámbito, a base, pues oye, a veces de errores, a base de conocimiento, a base de esfuerzo, pues hemos mejorado en el tratamiento de las víctimas, se ha aprobado la ley de víctimas que afecta no solo a las de violencia de género, pero que sí que es especial en el ámbito de la violencia de género. En el tratamiento de las víctimas se ha mejorado mucho. Se ha mejorado en general por el esfuerzo de todos. Sin embargo, como estoy diciendo, hay una falta absoluta de medios todavía. No tenemos unidades de valoración integral que deberían tener todos los juzgados de violencia de género a su disposición, incluso para el turno de guardia. Faltan psicólogos, faltan trabajadores sociales. A veces los propios fiscales nos limitamos a la hora de pedir una valoración psicológica, una pericial, porque se tardan muchos meses en hacer por el colapso de
de estas unidades de valoración integral. Los puntos de encuentro familiar en muchos casos están saturados, están congestionados. Entonces, evidentemente, por mucho esfuerzo que pongamos por nuestra parte, por muy buena voluntad que tengamos, se nos tiene que dotar de medios. Y en materia de medios todavía estamos bastante deficitarios. Pues evidentemente les deseamos que mejoren ustedes en esos medios, aunque estoy convencido de que el mejor medio con el que podrían ustedes contar sería una mejora en nuestra educación que minimizara este tipo de delitos en nuestra sociedad, ¿no le parece? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier. Por supuesto, ratifico lo que acabas de decir íntegramente. Doña María Boado Olavarrieta, fiscal delegada de Violencia de Género de Burgos y coordinadora de las Fiscalías de Violencia de Género de Castilla y León. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y enhorabuena por el trabajo que llevan adelante. Muchas gracias, un placer. Adiós, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos. Tenemos que ver todavía cuál es la postura de los partidos políticos respecto al tema de la violencia de género. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.